Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113 para que podáis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver programas anteriores y recordar que si nos queréis escuchar por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre agradecemos y mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue. Y bueno, vamos a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Desiree López, que es psicóloga transpersonal, interventora estratégica, terapeuta holísticas y más cosas que harás favor de comentarnos. Desiree, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. Tenemos también a Luna Muñoz, que es naturópata, maestra de gestos acásicos, terapeuta energética. Luna, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantada de estar aquí otra vez. Me alegro que así sea. Y Silvina Palena, que es terapeuta y formadora holística. Silvina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Encantada de estar aquí. Pues igualmente, Silvina. Pues si estamos encantados, si estamos listos, vamos a empezar con el tema de hoy, que lo estábamos comentando, ¿no? Es muy interesante porque hay muchas personas que viven sus vidas llenas de obligaciones. O eso es lo que piensan, ¿no? Haciendo cosas que no les gusta y sintiéndose un poco víctimas de las circunstancias. Pero esto es así. Desiree, ¿realmente piensas que estamos obligados a hacer algo? ¿Cuáles son nuestras obligaciones como seres humanos? Hombre, es cierto que estamos llenos de obligaciones. Ahora que estemos obligados a la obligación es otra historia. No, yo considero que por la sociedad en la que vivimos, por nuestras costumbres, por nuestras creencias, por nuestra cultura, de alguna manera se nos impone, ¿no? Ujú, Ciertas obligaciones. También con respecto a las relaciones. Todo esto va generado un poco por el sistema de creencias que asumimos, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros, dependiendo de dónde vivamos, con quién vivamos y nuestras circunstancias de vida. ujú. Entonces, el tema de la obligación, claro, yo considero que algún tipo de obligación puede venir bien por el hecho de que haya un orden, ¿no? Un orden, un respeto y tal, aunque toda la persona es libre de, de seguir, ¿no? De decidir con qué obligación quedarse y con qué o con cuál no. Vale, vamos a Entonces, ver. Sí, sí. sí, Vamos a ver para diferenciar, ¿no? Entre lo que es obligación, si es que las hay, porque es la idea, ¿no? Saber si realmente tenemos obligaciones y cuáles son una consecuencia de nuestras decisiones. Pero es importante empezar por ahí, así que interesante decir, Luna, ¿tú qué piensas? ¿Tenemos obligaciones? ¿Realmente estamos obligados a algo? Bueno, aquí es eso, hay muchos factores al final vamos cargados con muchas obligaciones, pero ¿qué tipo de obligaciones y desde dónde están impuestas o si realmente decidimos? Eh, por decir así, una obligación puede ser también una responsabilidad, ¿no? Si metemos ahí una responsabilidad o un cometido o algo, ¿no? Nosotros, dentro de obligaciones, nosotros hemos venido a vivir aquí, a experimentar esto, ¿no? Y eso es una decisión también, ¿no? Que ya hemos decidido. Y obligación es, la decisión conlleva ese compromiso, ¿no? De yo no tengo, al final tenemos ese libro albedrío, ¿no? De decidir eh, eh, sobre qué estructuras, ¿no? Nos basamos o sobre qué estamos dispuestos a hacer o no hacer. Al final somos libres de decidir, aunque sí que esa obligación es un deber, ¿no? Ujú, Que se puede decir que es como un deber, ujú, cambiarlo por un querer, ¿no? Y entonces ujú. ahí ya van cambiando lo que son las obligaciones y sobre todo lo que hay que es ir a buscar esas bases de lo que tú quieres vivir y cuáles obligaciones te quieres poner a ti mismo, ¿no? Porque al final son compromisos contigo y bueno, liberarte de creencias, buscar creencias y ahí en lo que es obligación o decisión creo que van la una de la mano de la otra, Vale, pues pero vamos a van verlo. conjuntas. Vamos a ver
si arrojamos claridad al tema o creamos más confusión, ¿no? Porque la verdad es que pende de un hilo fino, pero lo vamos a ver. Silvina, ¿tú qué piensas? ¿Tenemos obligaciones o más bien no? Pienso que es un tema urticante. Cuando me has dicho el tema decía, uy, qué bien, ¿no? Qué bien también tener un montón de dudas y pensar y repreguntarnos. Y lo primero que me llegaba era cuántas menos obligaciones tendríamos, ¿no? Impuestas de la afuera y después autoimpuestas, si uno las acepta, si seríamos más responsables, ¿no? Responsables guión conscientes. Al final se supone que las obligaciones como leyes, por decir algo, ¿no? Están puestas para generar un orden en la sociedad y si seríamos coherentes, conscientes y responsables, es que el orden estaría dado. En el encuentro anterior hablábamos de energía y la energía todo cambia. Bueno, las leyes van cambiando también. El mundo va evolucionando, las creencias van cambiando, las constituciones van cambiando. Entonces, si uno es responsable y mínimamente coherente o tiene sentido común, también creo que es una obligación que nos las replanteemos, que observemos, ¿no? Eso que supuestamente estoy obligado a hacer. Y somos libres, bueno, Luna y Desiree lo decían, somos libres de elegir. Al final creo que son bastante autoimpuestas porque somos libres de no seguirlas, sin necesidad de generar caos, ¿no? Pero es un tema muy Pues es que es interesante. el punto, ¿no, Silvina? Por eso es tan delicado, deciré, porque una obligación a mí me suena a algo que no puedes eludir, algo en lo que no tienes opción, pero siempre tenemos opciones. Me refiero, vamos a ejemplos claros para que la gente nos entienda. ¿Estoy obligado a trabajar? Y mucha gente dirá, claro, porque si no trabajas, no tienes para comer, para pagar gastos, para mantener a los hijos. Sí, sí, ok, sé lo que pasa si no trabajo, pero ¿realmente estoy obligado a trabajar? ¿O a estar con mi pareja? ¿O a cuidar a mi padre? ¿O a vivir donde vivo? Deciré. ¿O más bien son decisiones que tomo? Depende desde qué punto lo mires. Tú lo vas a vivir como una obligación y como una imposición, o lo vas a vivir como una decisión y con un compromiso. O sea, es decir, la obligación siempre nos pesa. Es, ¿no? En lo que decías en la introducción, llevarnos a ese rol de víctima. Es que tengo que hacer esto, es que debo hacer eso, ¿no? Estas palabras también las utilizamos mucho, no nos damos cuenta, ¿no? Cuando hablamos de las cosas de nuestro día a día. Y ese tengo que, debo de, mm, ya viene impreso, nos impregna de esa sensación de obligación y de imposición. Entonces yo aquí haría la pregunta, lanzaría la pregunta de ¿por qué hago las cosas? ¿O para qué hago las cosas? Ujú. La motivación que nos mueve a hacer algo puede ser externa, que se relaciona mucho con este tipo de obligaciones, ¿no? Imposiciones, o puede ser interna. Tú puedes hacerlo algo, lo mismo, desde un tipo de motivación u otro, pero cambia totalmente el sentir y cambia totalmente el resultado, de hecho, de lo que haces. Claro, es que es importante lo que estás diciendo, Desiree, porque no es lo mismo hacer las cosas desde el que tengo que hacerlas al hago las cosas porque decido hacerlas. O sea, la posición pasa de víctima a responsable, ¿no? Por eso es tan importante que pensemos realmente, reflexionemos por qué hacemos las cosas. Luna, ¿tú tienes alguna obligación real o al final siempre estás decidiendo si quieres o no quieres hacerlo? Siempre estás decidiendo si quieres o no lo quieres hacer. Siempre hay estructuras, ¿no? Todo está por ese orden que estábamos hablando, ¿no? Que todo necesita una estructura. Entonces, ¿sobre qué estructuras tomas esas decisiones para hacer esa, o sea, que sea una obligación consciente, ¿no? Hay una estructura social porque necesitamos tener un orden en la sociedad. También creo que hay una estructura natural, ¿no? Que, pues eso, natural, la naturaleza, la flor sale, no la obliga a nadie a nacer, sale por naturaleza. Entonces tú estás aquí y ¿qué vienes a hacer por naturaleza? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Todas esas preguntas que decía Desiree, ¿no? De hacernos.
Y cuando esas obligaciones, por decirlo así, van hechas desde un querer, ¿no? Es quiero hacer esto, pues ya no pesa tanto, ¿no? Porque al final nos sentimos agobiados de obligarnos, pero en vez de esa obligación es ese compromiso, yo quiero hacer esto y necesito hacer esto, porque también si no tomamos esas acciones y nos damos a veces un poquito de ese de hay que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo porque quieres hacerlo, pues al final no haríamos nada, ¿no? Porque Claro. si no nos quedaríamos parados y esto tampoco es positivo. Es que cambia muchísimo desde dónde vivimos, Silvina, porque es que no tiene nada que ver el que voy a trabajar porque decido ir a trabajar, porque quiero conseguir lo que ese trabajo me produce, pero es porque decido ir a trabajar. No tengo más narices que ir a trabajar, estoy obligado a ir a trabajar. Es que la posición es completamente diferente, porque la primera me da libertad. Soy responsable de mis decisiones y hago las cosas porque lo decido. La segunda me pongo en como víctima. No tengo más remedio, voy obligado y claro, la percepción es completamente diferente, ¿no, Silvina? Totalmente. Al final es no solo las circunstancias, sino qué hago con esas circunstancias, ¿no? ¿Cómo me las tomo? Eh, y es de valientes también darse cuenta que somos libres y podemos elegir. O sea, tenemos muchos miedos, muchos condicionamientos. Hay que ser valiente para plantarse en ese lugar y sostenerlo. Y uno no entra en muchos niveles y en muchas frecuencias, el pensamiento se cuela, pero uno realmente es libre de elegir. Y el para qué, ¿no? El para qué. El por qué a veces nos hace entrar un poco, bueno, porque tengo que ir, bueno, pero ¿quién lo dice? Yo siempre me pregunto, bueno, ¿y quién dijo? O sea, porque a veces hacemos tantas cosas que nos dijeron y que por ahí no tuvieron lógica nunca, pero como la dijeron, la seguimos haciendo, y cuando alguien se para un poco a analizar, o sea, bueno, ¿y eso qué se dijo? ¿Qué sentido tiene? ¿Realmente es así? Para mí hablo, por ejemplo, de mandatos familiares, ¿no? Sin meternos en las leyes de la sociedad ni demás. Hay un ejemplo muy tonto, pero que me hizo pensar mucho. Yo me acuerdo que lo escuché cuando era pequeña, de la abuela que pasaba la receta de una carne al horno a toda su familia, ¿no? Y era que tomo la carne, corto las dos puntitas de la carne, le pongo aceite, lo pongo en el horno y toda la receta y ta. Y se fue haciendo así durante muchas generaciones hasta que alguien se preguntó, ¿pero por qué corto los pedacitos de la carne, del borde? Pues que la sal le da sabor, el aceite le da crocantito, pero ¿por qué corto? Y porque la primer bisabuela que hizo esa carne tenía una fuente pequeñita y su trozo de carne no entraba. Claro. ¿No? Y cientos de mujeres, o sea, tiraban el borde de la carne creyendo que era parte de una receta que nadie se cuestionó porque era así. Yo me acuerdo que cuando me contaron ese cuento, yo no sé, digo, uy, o sea, a partir de ahora me voy a replantear todo, ¿no? Y es Claro, un ejemplo Silvina. súper tonto. Es que es importante, deciré, saber por qué hacemos las cosas. Es que vivimos la vida y no sabemos, como lo que está diciendo Silvina. ¿Y por qué haces esto? Pues porque delegamos la responsabilidad a la obligación, ya sea por costumbre, educación, círculo social o lo que tú quieras. Pero al final, si nos vamos o seguimos con el ejemplo de trabajo, deciré, hay personas que me dicen, Santi, pero es que yo estoy obligado a trabajar, no puedo dejar de trabajar. ¿Por qué no? Yo conozco personas que han dejado sus trabajos seguros, bien remunerados, y se han ido a la aventura y son las personas más felices del mundo. Entonces, sí puedes dejar tu trabajo, sí puedes dejar de trabajar. O por lo menos, si no lo haces, porque aquí no estamos invitando a que la gente haga locuras, no. Pero por lo menos que te des cuenta que lo que estás haciendo, Desiree, no lo estás haciendo porque estás obligado. Lo estás haciendo porque decides hacerlo, ¿no? Claro, ahí está el abrir la mente y ver otro tipo de posibilidades, que hay otras formas desde donde podemos hacer las cosas, ¿no? Ya sea un trabajo, ya sea una relación, todo lo que conlleve, ¿no? Las diferentes áreas de nuestra vida. Yo siento que cuando estamos siempre en obligación, nos vamos como autoapagando porque se extingue la llama de nuestra razón de vivir. Por eso también es tan importante ver desde dónde lo hago, porque yo puedo, bueno, no estar contenta en un trabajo, sentir un peso muy grande, pero quizá no es el hecho de trabajar, es el hecho del tipo de trabajo, o porque no lo estoy haciendo desde
mi esencia, desde mi amor, desde lo que yo he venido a hacer aquí, ¿no? En lo que yo me tengo que desarrollar. Entonces, yo aquí introduciría otro concepto que es hacerlo, ¿no? Hacer las cosas por amor. En vez de por obligación, por amor. Y entre medias, por compromiso también. Pero cuando uno es consciente de por qué y para qué está aquí, por qué y para qué hace las cosas, ya ese sentido cambia y ya ese hacerlas por amor se expande y, y el compromiso viene por sí solo, porque te comprometes contigo y te comprometes también con lo que haces. Entonces el sentido de tu vida es totalmente diferente. Coges esa responsabilidad, ese disfrute, esa autorrealización, que es un poco, bueno, a lo que todos vamos encaminados, ¿no? Y lo que deseamos. Ujú. Claro, decir, es que al final las razones por las cuales cada uno decide hacer lo que hace, ahí se las dejamos a cada quien, ¿no? Cada quien es libre. Pero date cuenta, Luna, que son tus razones, son tus decisiones, que nadie te puede obligar a hacer algo que no quieras. Sea trabajar, sea estar con una persona, porque no, vayamos a las relaciones, porque estoy con una persona que no quiero estar o que ya no amo. Pues porque me siento obligado por responsabilidades, por el pasado, por el sexo, por la parte económica, pero date cuenta que no pasa nada que estés con esa persona, pero que no lo haces porque estés obligado, Luna, lo haces porque quieres hacerlo, ¿no? Sí, totalmente, claro. Decisiones, como siempre, decisiones. Y, y eso es, al final, las estructuras que tú te hagas en tu vida, ¿no? Que además, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Desiree, ese amor, ¿no? Que necesitamos poner a las cosas. Y también esas estructuras, ser creativos, ¿no? Y crear nuestras estructuras sin basarnos a todo, como decía Silvina, la receta de la abuela, sino crear las nuestras, ¿no? Y sin condiciones. Nada más que las que nosotras queramos. Entonces, desde ahí, claro que todo lo que hagamos, dentro de esa estructura que vamos a ser nosotros comprometidos con ello, ¿no? Que ya no serán obligaciones, si lo miramos desde ese punto, sino serán cosas que nosotros deseemos hacer. Y es un poco cambiar un poco todo el juego de todo lo que está creado para crear lo que vienes con esa esencia, con ese amor, con ese alma, y no comprometerte con nada que no sea ese compromiso tuyo. Y, y, y para poder llegar a conseguir esas cosas, ¿no? Porque, por Claro. ejemplo, tú vas a trabajar y tú sabes que para hacer ese trabajo tienes que hacer determinadas cosas, esas pequeñas obligaciones, esas pequeñas funciones, pero que están hechas desde ese amor, desde esa creatividad que es tuya, y entonces todo va fluido, todo va sin Es esa que, presión de ese deber. claro, es que cambia por completo, porque a mí las personas me preguntan, pero Santi, ¿lo hagas pensando que es una obligación o lo hagas decidiendo libremente? Al final la realidad no cambia, lo vas a hacer. Digo, puede ser que sí, pero cambia por completo la percepción de por qué y cómo lo estás haciendo. O sea, porque yo, Silvina, yo puedo estar con mi pareja y tener sexo por las razones que sea, pero no es lo mismo que me sienta obligado a hacerlo a que me sienta con la libertad de hacerlo. Ok, estoy con la libertad, yo decido y la siguiente pregunta es, si yo lo decido, si ya estoy consciente de que yo decido las cosas, ¿por qué me quejo? Si no quiero hacerlo, no lo hago, y si lo hago porque lo decido, ¿no, Silvina? Exacto. Cuando se presentan a veces en terapia estas situaciones, ¿no? Y llega la queja del trabajo, el trabajo y mi trabajo y mi trabajo, bueno, déjalo. No, no puedo dejarlo, porque entonces si eliges no dejarlo, lo estás eligiendo, porque te da esa seguridad de cubrir tus gastos y eso te deja tranquilo. Ve contento, porque es tu elección seguir yendo. Y si no, déjalo, pero como sea, intenta generar un buen momento y un agradecimiento de lo que tienes. Si es un drama, no vayas más, porque al final no es que hay poco trabajo. A ver, hay millones de puestos de trabajo, millones de personas. No va a haber un trabajo que te haga mínimamente feliz, o al menos que no te haga tan infeliz. Es como tomar las riendas de nuestra vida.
Y si eliges ir porque te da esa tranquilidad, agradece esa tranquilidad y ve tan tranquilo a trabajar. O sea, pero bueno, la queja, a veces entrar en ese ritmo de víctima nos evita ser responsables de tomar decisiones y de dar grandes pasos y cambios, enfrentar nuestros miedos. Pero bueno, cada uno elige, ¿no? Por dónde ir. Yo digo, las posibilidades de verdad que son infinitas. No estamos acostumbrados a que nos lo digan y menos a creérnoslo. Pero de verdad. Y sobre las obligaciones, cuestionarnos las obligaciones. Yo me cuestiono todo y me encanta que la gente se cuestione cosas, porque hay muchas de las obligaciones, por leyes o lo que sea, que uno las cuestiona y tienen total lógica, van muy de acuerdo a nosotros y uno las hace con amor, o sea, y no es porque me estoy obligado a hacerlo, porque eso es amoroso para mí y para el bienestar del resto. Ahora, si no tienen lógica, para mí, o coherencia, o no van de la mano del amor, o sea, es algo que uno dice, esta obligación es rara, no sé quién la puso, pero no, bueno, Claro. cuestionarla y Sí, tomar al las final riendas es de que eso. somos libres. Al final es eso, ¿no? Decir, tú sigue haciendo lo que quieras hacer. Aquí no te vamos a decir qué tienes y qué no tienes que hacer. Solamente date cuenta por qué lo haces. Y date cuenta que no estás obligado a hacer nada. O sea, invitamos a que la gente haga una lista de las cosas a las que se siente obligado y no va a haber ninguna que esté obligado. Siempre va a ser una decisión. Pero es muy fácil poner excusas. Me refiero, es que yo no vivo porque tengo mis hijos, yo no hago esto porque tengo, por ejemplo, mis hijos, dejo de ser mujer, dejo de hacer esto, dejo de hacer... No, un momento, dejas de hacer las cosas porque te da la gana o porque no tienes las herramientas para cambiarlas, pero puedes cambiarlas. Y si no las cambias, tampoco pasa nada, respetamos, pero date cuenta que al final te estás escondiendo en que tengo una obligación para dejar o dejar de hacer, ¿no, Desiree? Sí, sí, totalmente. Nos escondemos en la obligación y nos esclavizamos también con la obligación, porque si juntamos ya el patrón que tenemos, que aparece en muchas personas, de tengo que hacer las cosas bien, o bien para que me quieran, o bien para ser aceptado, o bien para que me reconozcan, ya ahí es el cóctel Molotov. O sea, yo me encuentro mucha gente en consulta que con unos problemas de inseguridad y de que se encuentran realmente apagados en su vida. Y cuando le digo, bueno, observa qué cosas haces bien, reconoce, ¿no? lo que en el día a día, tus tareas, tu trabajo, no pueden, no pueden. El otro día una chica se me echó a llorar, decir, he estado 2 semanas intentando detectar en mí cosas que hacía bien, pero es que yo considero que son mi obligación. Entonces no le puedo dar ni el valor ni mi mente las concibe o presta atención en que puede ser algo que es una habilidad mía o algo. Entonces esto también influye mucho y daña mucho nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, y está muy relacionado también con esas heriditas que podemos tener ahí y esos patrones que hemos cogido. Y entonces por eso nos cuesta muchas veces soltar esa obligación, ¿no? Y ese rol, bueno, de víctima, pero pensamos que si salimos de ahí, como que ya no vamos a hacer lo correcto, ya no vamos a hacerlo bien y en el camino nos estamos perdiendo a nosotros mismos por completo. Claro, porque entonces, si elegimos Luna desde ahí y vamos en ese papel de estoy obligado y de víctima, además de que estamos en modo automático, es que dejamos de hacer muchas cosas que queremos hacer por miedo a no hacerlas. Pongamos otro ejemplo. Eh, Típico, ¿no? Tú y yo, Luna, somos pareja y venga, Luna, vámonos con tu suegra, ¿no? Que a ti te da una patada, pero bueno, voy por obligación. No, mentira. Tú no tienes obligación. Ah, pero es que si no voy, voy a tener problemas con mi pareja. Vale, puede ser. O si no voy, después van a haber situaciones. Vale, pero no estás obligado. Entonces, no es lo mismo que vayas con tu suegro o con tu suegra sabiendo que es tu decisión, que lo haces por estar bien conmigo o por cualquier otra razón, a que vayas obligado, porque la situación va a ser totalmente diferente, ¿no, Luna? Sí, que eh, decisión. Siempre es una decisión tuya. Es que siempre llegamos al final a lo mismo, ¿no? Claro. Porque tenemos miedo también eso, a esas consecuencias o al qué van a decir o cómo lo van a tomar, ¿no? Entonces, sentirse obligado al final es en cualquier trabajo, relación,
sea lo que sea, al final te va a llevar una contracción que vas a acabar haciéndote pequeñito y que no vas a hacer nada por ti, ¿no? Yo diría que obligación, por poner una obligación así, venimos con la obligación de vivir, de ser felices y de tener libertad, ¿no? Llegamos, somos libres. Entonces, en este ejemplo que me pones es, yo me expando, me siento bien con cada decisión que hagas. Si siento esa expansión, bien. Si siento contracción, pues al final mejor no hacerlo, ¿no? Porque es Luna, el obligado. pues mira, qué bueno que pones ese ejemplo de que estamos obligados a vivir. ¿De verdad estamos obligados a vivir? Porque hay 1 millón de suicidios al año. Ni siquiera estamos obligados a vivir. Si no te gusta, pues te puedes ir. Sí, 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 sí. Es un poco para, está claro que al final es una decisión. Es que creo que la decisión y la obligación es como que es una detrás de la otra. Lo primero es la decisión, siempre. Tenemos la capacidad de decidir todo. Podemos Sí, seguir esa naturaleza o no. Pero bueno, es sí. algo que si se mira así puede calmar esa presión, ¿no? De yo estoy obligado a todas estas obligaciones, los que sí deciden vivir, ¿no? Que no pese, ¿no? Eh, mi derecho es ese, el de ser libre y el de expandirme, ¿no? Es que es muy importante discernir porque si no vamos a seguir en forma automática, en excusas, en no hago esto porque es mi obligación o lo hago porque es mi obligación y no nos damos cuenta que somos libres. Lo que pasa es que, Silvina, claro, el darnos cuenta y aceptarlo implica una responsabilidad, una madurez emocional, un darme cuenta que estoy haciendo las cosas que realmente decido hacer. Y quizá eso no me guste, porque me va a enfrentar a otras situaciones de por qué estoy haciendo cosas que no me gustan. ¿Por qué no las cambio, no, Silvina? Sí, bueno, muchas veces porque estamos muy condicionados por nosotros mismos con el que dirán, con agradar y con hacer lo que los demás esperan. Están estas obligaciones como leyes y después obligaciones que nos autoimponemos porque se supone que debemos hacerlas porque el otro la está esperando. No sé, en la familia esperan que te cases, tengas hijos. Y si no tienes hijos, bueno, a empezar a dar explicaciones del por qué no, ¿no? Y eso no es, lo diferencio de las leyes porque, bueno, no cumples la ley, pues te pueden librar de tu libertad, pero no tienes hijos, es que no pasa nada, ¿no? Hay como, pero se supone que, y al final siempre tiene que ver, o casi siempre, con el agradar al otro, con el pertenecer, ¿no? La necesidad de pertenecer a una tribu, a una familia, de ser aceptado, de ser querido. Y si eso no hago, me van a rechazar, voy a quedar fuera de ese grupo de contención. Entonces, estamos constantemente autoimponiéndonos cosas que se supone que debemos hacer, o que creemos que los demás esperan, y muchas veces los demás ni siquiera lo están esperando. Es tristísimo. Entonces uno no vive su propia vida, el de al lado tampoco la vive por opinar sobre la mía, o sea, y ahí vamos medio Claro. descentrados, ¿no? Silvina, y así estamos como estamos, viviendo vidas que no nos gustan, pensando que estamos obligados a hacer cosas. Pues no, señores, no estamos obligados a hacer nada. Ahora bien, empieza a decidir en función de lo que haces, qué te gusta, qué no, y pregúntate por qué estás haciendo cosas que no te gustan. Pero de verdad, ¿por qué estás con una persona que no quieres? Pero de verdad, ¿por qué estás cuidando a una persona con la cual no quieres cuidar, aunque sea un familiar tuyo? ¿Por qué? No te estoy diciendo que no lo hagas, que te preguntes por qué. Y cuando llegues a la conclusión de que es una decisión, verás cómo te sientes diferente, aunque hagas lo mismo. Pero bueno, ahí dejamos la reflexión, cada quien que haga su trabajo. Pero después, ahora vamos a presentarnos para que la gente, por supuesto, os conozca, sepa lo que hacéis, os pueda contactar. Desiree, ¿te parece bien que empecemos contigo? Claro, estupendo. Bueno, mi nombre es Desiree López y yo llevo a las personas a que conecten con la libertad de ser quien son realmente, ¿no? Liberándose del sufrimiento, de la ansiedad. Y todo esto lo hago a través de una metodología propia que he creado que se llama Renacer del Alma, en la cual, pues, bueno, integro todo lo que es la psicología, el coaching, la intervención estratégica y las terapias holísticas también. Dentro bueno, de mis servicios, de lo que puedo ofrecer, tengo programas psicoterapéuticos individuales
¿vale? Para las personas que quieren tener un seguimiento individual conmigo. Luego también tengo programas grupales de autoconocimiento, ¿no? De crecimiento personal y también con técnicas, ¿no? De sanación. Y por otro lado tengo un área de formación, instituto, ¿no? En Renacer del Alma, que está enfocado tanto a formación a personas pues, que quieran crecer, que quieran, ¿no? Tener más información sobre ciertos temas, y también a profesionales, terapeutas, coach, que quieran formarse, bueno, en mi metodología y tener una base sólida con muchas herramientas útiles y que dan un resultado rápido. Ujú. Ok, Desiree, ¿y todo esto lo haces, me imagino que tanto presencial como online, grupal, individual? ¿Cómo trabajas? Sí, trabajo tanto online como presencial. Ujú. Como digo, algunas de los programas son individuales y luego los grupales también tienen sesiones individuales, o sea, Ujú. porque son pequeñitos, son muy personalizados, pero también se enriquece de las experiencias de otras personas y también de la energía y del apoyo del grupo. Entonces, en ese sentido, y la formación es igual, hago tanto formaciones online como también en presencial. Y doy charlas, talleres, conferencias. Pues interesante. Desiree, ¿y la gente que te quiera contactar o quiere investigar cositas, dónde puedo hacerlo? Pues bueno, mi teléfono es el +34 Ujú. 640 774355. Mi página web es www.psicologiayevolucionpersonal.com, Ujú. y en redes sociales psicología.autoconocimiento, y en Instagram y en Facebook Desiree López, Psicología y Evolución Personal. Pues ahí tenemos la información y las herramientas. Invitamos a la gente que quiera, Desiree, que te contacte, ¿vale? Muy bien, gracias. Y a ti, Luna, ¿vamos contigo? Vale. Bueno, yo soy Luna Muñoz, soy naturópata y bueno, trabajo con varias técnicas, desde parte más física, esa parte del cuerpo, con la nutrición celular, la herbología, bueno, todo lo que es la salud integrativa. Luego, aparte, también siempre miro la parte emocional, todo está relacionado dentro de un desequilibrio, ¿no? en la salud. Y al final pues vamos buscando cuál es ese origen y vamos abordando lo que más se necesite, si es más la parte física, esa parte emocional, espiritual, desde la psicología holística, el registro acásico y bueno, entre unas cosas y otras vamos buscando cuál es el origen y qué es lo que necesita la persona para buscar otra vez ese equilibrio, ¿no? O también hago todo presencial y también online, tanto consultas individuales, ¿no? Con un problema determinado o una patología determinada, como hago también cursos de formación a nivel grupal, sobre todo dedicado a la salud, a que cada uno pueda incorporar esas herramientas en uno mismo. Ok. Luna, para los que no sepan muy bien lo de la naturopatía, ¿trabajas con cualquier tipo de situación, me refiero, emocional, psicológica, existencial, energética? ¿La naturopatía cubre todo esto, Luna? Sí, sí, cubre. Al final podemos ver esa parte, la parte física, pero siempre va a tener un aspecto, casi siempre, bueno, no siempre, Ujú. tiene que estar en equilibrio todo, ¿no? Esa parte mente, espíritu, cuerpo. Y, y entonces se aborda desde ahí, desde una patología, por ejemplo, totalmente física, se puede ver qué es ese desequilibrio emocional que Ujú. está causando esa patología, y al revés, porque una va con la otra. Claro, todo está interrelacionado. Oye, Luna, una cosa, ¿los registros los abres o también formas para que la gente los abra? Yo abro registros, los utilizo siempre en la consulta de todo, Ujú. pero también hago formaciones para que cada uno pueda entrar en este mundo de autoconocimiento que digo que es, y de esa conexión con eso que no trabajamos o que no nos enseñan y que es una parte esencial, indispensable y que te ayuda a vivir con Ujú. claridad y te da una seguridad muy grande, ¿no? De todo lo que hemos hablado hoy, todos esos patrones y esas cosas que hay ahí, y Ujú. buscar esa esencia que uno tiene. Pues importante que lo sepa la gente, porque hay veces que piensan que solamente los abrís, pero que no formáis. Así que ya sea que se los quieran abrir
o quieran ser formados, lo pueden hacer. Luna, ¿y dónde te apetece que te busquen, que te contacten? Pueden contactarme a través del teléfono, el WhatsApp, o es el 635-562797, o a través de ahora mismo de Instagram, que se llama senda.original. Pues se me hace fantástico. Yo siempre lo digo, después ponemos excusas de que no podemos, de que no nos acompañan, que no sabemos dónde, con la cantidad de terapeutas y de herramientas que hay hoy en día para expandirse, para trabajar, para crecer, el que no lo haga de verdad que es porque no lo decide hacer. Pero bueno, Luna, pues invitamos a la gente que te contacte, ¿vale? Gracias. Silvina, cuéntanos. Bueno, trabajo la parte energética, mi especialidad es la parte energética. Al final somos energía, o sea que podría decir que trabajo todo, pero me especializo a través de la conexión con minerales en ir al cuerpo emocional y a buscar raíz en el cuerpo emocional y luego en el cuerpo mental también, de creencias, de mandatos, de patrones que son los que finalmente van generando bloqueos que terminan a veces afectando el cuerpo físico. No hay límite del motivo a trabajar, pero si trabajamos algo físico, yo iré al cuerpo emocional y mental a buscar qué está originando eso, y luego la parte física tal vez necesiten ir a fisio o a quien se ocupe específicamente de la parte física. Yo voy sobre todo a buscar bloqueo donde no duele, en el cuerpo, donde no duele a nivel físico. Y trabajo también bueno, soy canalizadora sensitiva, entonces trabajo mucho a través de símbolos que canalizo y entrego en sesiones o en talleres herramientas que he recibido que me han ayudado a mí a encontrarme. Un poco mi tarea es que la gente recuerde cómo conectar consigo misma, cómo enraizar para tener mucho discernimiento, y al final cuando uno va enraizado va por el camino de uno, ¿no? O sea, ayudar o acompañar a que recuerden cómo conectar con ellos mismos. Meditaciones, sesiones, talleres. Okay. Y Un Silvina, cuando combo. hablas de formadora holística, ¿qué engloba ser formadora holística? Empecé hace mucho y con técnicas que estudié y recibí. En un principio formaba en Reiki, en técnicas y terapias que yo adquirí de fuera. Con el tiempo fui únicamente formando en técnicas, más que técnicas, en herramientas que yo he canalizado. Por ejemplo, brindo un taller de enraizamiento donde ofrezco sintonización en un símbolo que yo canalicé, que me ayudó mucho a enraizar a mí durante años, hasta que luego entendí que tenía que compartirlo, que el símbolo no era mío, que era una energía que estaba ahí, que bajó a través de mí, pero que había que pasarlo. Y luego minerales, no doy talleres ni formación no formo terapeutas, no doy talleres ni de gemoterapia ni de cristaloterapia, sino que el curso que doy de minerales es para que la gente recuerde cómo conectar con la conciencia del mineral. Es un curso de conexión consciente con minerales. Entonces yo siempre digo, cuando buscan esa formación de los minerales, no formo terapeutas, no formo cristaloterapeutas, pero muchas veces los que vienen son terapeutas. Ustedes ya son terapeutas. Yo no voy a hacer en un curso de X horas, voy a formar un terapeuta. Eso para mí es una cosa mucho más profunda y cada uno verá cómo lo... Pero ¿Cómo lo sí integra, no? abro, claro, abro la conexión al reino mineral, que es con lo que más conecto y lo que a mí me ayudó. Al final los minerales son como llavecitas que abren espacios internos donde uno va a recordar. Básicamente la información la tenemos, necesitamos recordar. Ok, pues interesante. Silvina, ¿y dónde quieres que te contacten? Mi WhatsApp más 34-628-939-709. En la página web, que hay algo de información de lo que hago, que es www.silvinapalena.com. Mi nombre es Silvina Palena. Instagram, Silvina-Palena. Y Facebook, Silvina Palena Crystal Essence. Pues ahí está la información y los contactos. Silvina, invitamos a la gente que vibre con lo que haces que te contacte, ¿vale? Perfecto, gracias. A ti, pues si os parece, vamos con dudas, preguntas y comentarios de los oyentes. Nos dice Úrsula de Venezuela. Pues mira, un abrazo para Venezuela. Dice, a mí no me hace ni pizca de gracia levantarme a las 6 de la mañana para ir a dejar a mis hijos a la escuela, pero es mi obligación. Como madre, ¿qué más quisiera yo que no tener obligaciones? Es que, ¿veis lo que estamos comentando de Sire? Pero, ¿realmente Úrsula está obligada o al final es una decisión? Al final es una decisión, y más que una decisión, un compromiso.
Porque, bueno, y sobre todo cuando hablamos de hijos, no vamos a estar con motivación siempre para llevarlos al colegio, para levantarnos a medianoche porque están malitos, para, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Pero, sin embargo, nos sale por compromiso. O sea, es decir, yo tengo un compromiso con respecto a mis hijos, ¿no? Me siento responsable, una responsabilidad con respecto a otras personas que dependen de mí. Entonces, en este sentido yo le aconsejaría a ella que reactivara un poquito desde dónde lo hace, ¿no? Y ese compromiso, más que la motivación, porque la motivación la podemos perder en muchas ocasiones, ¿no? Y es cuando pum, nos cae la losa de la obligación, ¿no? El sentir que lo haces por amor y por compromiso a ellos. Pues sí, yo, Úrsula, te vuelvo a decir lo mismo. Obligación ninguna. Los llevas por tus razones, porque no te quieres sentir culpable en el caso de que no los lleves, porque te sientes responsable, porque piensas que eres una buena madre y seguramente lo serás, y te sientes bien llevándolos, porque había presión social si no los llevaras, por X razón. Pero yo conozco gente que no los lleva. Es más, conozco gente que los ha dejado de llevar y los educan en sus casas. O buscan otras alternativas. O sea, obligación, Úrsula, no tenemos. ¿Lo decidimos hacer? Sí. ¿Obligados? No. Es muy diferente, ¿no, Luna? Sí, es muy distinto el cómo lo vivimos. Al final es todo cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, cómo lo pensamos. No es lo mismo, como decía Desiree, los llevo por amor a ellos, por ejemplo, porque quiero llevarlos, pero eso es una elección que has tomado, un compromiso, ¿no? Es un compromiso en este caso, con tus hijos, a ser madre, a tener ciertos cambios, ciertas cosas, pero que tú puedes cambiar también esa estructura, como decías, pues prefiero no llevarlos al colegio y estar en casa, o sea, educarles en casa o mirar las alternativas que puede haber si eso pesa tanto para ella. Claro. Después, ojo, que luego no nos llamen echándonos la culpa de que han dejado de llevar a los hijos a la escuela porque nos escucharon en el programa. No, no, aquí no estamos diciendo que de verdad que hagáis o dejéis de hacer, simplemente que reflexionéis y penséis por qué hacéis las cosas. Y que os deis cuenta que nadie os puede obligar a hacer nada. Nadie. Siempre es una decisión. Y si esto es decisión, ¿para qué nos quejamos? Hagámoslos desde otro lugar, ¿no? Vale, vamos con otro comentario. Dice, mi nombre es Andrés de Cuenca. Por supuesto que tengo obligaciones. Si no cuido a mi madre, ¿quién la cuidaría? Eso es una obligación. Uf, entramos en temas delicados, ¿no? Silvina, que yo Sí, voy a poner un buen ejemplo. Pero bueno, coméntanos, Silvina, ¿qué te parece lo que nos comenta Andrés? que es urticante, como dije al comienzo, el tema que mueve sobre todo mucha culpa. Volvemos al amor que decía Desiree, o sea, cuido con amor a mi madre desde algún lugar de agradecimiento de lo que ella ha cuidado por mí, o lo hago por culpa, porque qué dirán si dejo a mi madre en una residencia y no la cuido, o porque quizá no puedo llevarla a una residencia, no tengo los medios. Hay mucha cosa ahí de trasfondo y, y para la zona mayor también algo, hay una no sé si libre con pequeñas decisiones y esta es como la gran decisión. O sea, ¿qué hago con esto? ¿De dónde lo hago? Y hay que aprender a pedir ayuda también. Hay que aprender a pedir ayuda porque por ahí sería menos pesado si uno pidiera ayuda y se permitiría recibirla. No sé de quién, no sé cómo, no sé el caso personal, pero muchas veces nos ponemos la mochila de las responsabilidades en la espalda y cargamos con más de lo que podemos, y por ahí alguien que tenemos al lado nos puede dar una mano y no la pedimos. Es importante, ¿no? Saber también pedir ayuda. Ahora, Andrés, yo te cuento mi experiencia personal. Mi madre ha vivido conmigo mucho tiempo. Hasta que llegó un momento que dije, ya estoy hasta en las narices. O sea, paso directamente, porque o vivo mi vida o vivo para los demás, ¿no? Sea quien sea. Y decidimos buscar otras opciones. Yo podía haber seguido con la situación excusándome en que tengo la obligación y no vivir mi vida. Porque claro, si tienes que cuidar a tu madre hasta que tú tengas 70 años, pues está jodido el asunto, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a vivir, a viajar o a hacer lo que quieres hacer? Entonces, volvemos al punto. No estamos diciendo que hagáis o dejáis de hacer, pero ¿por qué lo haces?
En el caso de que la cuides, Andrés, genial, pero cuídala con cariño, por amor. No la cuides por obligación porque la situación va a ser totalmente diferente. Y si no quieres cuidarla, bueno, pues busca opciones para que la señora esté bien, aunque no seas tú quien la cuida, pero siempre tienes decisión, siempre tienes opciones, que cada quien elige cuáles son las mejores. Vale, vamos a otra, nos dice Elena de Almería. Pues precisamente el problema del ser humano actual es que se llena de obligaciones que muchas veces ni siquiera le gustan. Y así, ¿quién puede ser feliz? Pues es que es así, ¿no, Desiree? O sea, es que si te llenas de obligaciones que no te gustan, porque puedes tener obligaciones que te gusten, ¿cómo vas a ser feliz, no, Desiree? Sí, nos metemos un poco en la rueda de hámster, esta social, y nos llegamos a saturar, nos llegamos a saturar, porque no nos paramos a pensar de una manera consciente eso que hemos dicho antes, ¿no? ¿Para qué y por qué hago cada cosa? Evidentemente, bueno, habrá diferentes actividades o tareas o compromisos que yo pueda decidir, ¿no? Tener, pero hay también que priorizar. Considero que es muy importante el priorizar y el atender nuestras propias necesidades, ¿no? Y ser responsables con nosotros mismos sobre ese tema. Entonces, bueno, cuando mm, tomas conciencia de esto, ¿no? Y priorizas y ves qué necesidades tienes, si están cubiertas o no, porque a lo mejor tienes tanta actividad y te metes en tanta, pues que luego te olvidas de ti o de lo que tú necesitas. Entonces, Claro. para mí eso es fundamental. Podemos tener varias cosas, pero siempre en qué medida yo lo puedo sobrellevar sin someterme a un estrés y sin que afecte a mi bienestar, ¿no? Y a las necesidades personales que yo tengo y emocionales. Claro, porque Luna no es lo mismo que yo vaya al gimnasio porque pienso que tengo la obligación y no me gusta ir, o que me apunte a clases de baile y vaya por obligación, a que realmente vaya porque lo disfruto, ¿no, Luna? Claro, ahí está nuestro truco, ¿no? De cambiar cómo hacemos las cosas y sobre qué obligaciones nos creamos, ¿no? Antes he dicho que todo deber o toda cosa que hacemos tiene una estructura, ¿no? Pues hacer una estructura en base, aunque tengas que cambiar muchas cosas en tu vida, en base a qué quiero hacer. Dentro de todas las áreas de tu vida, todo lo que puede haber ahí a lo que tú creas que estés obligado, cámbialo, puedes cambiarlo para, aunque sea cambiar tu vida, salir de esa rueda que te hace infeliz para buscar cuál es la estructura que te hace feliz. Y a partir de ahí ya Y empezamos a de dejar de hecho, tener obligaciones ujú, con esa decisión de ese cambio y empezamos a hacer las cosas por amor. sí. Entonces, la invitación es esa, hacer una lista de las obligaciones que pensáis que tener. Ver qué obligaciones tenéis o pensáis que tenéis y veis por qué las hacéis. ¿Queréis seguir con esto o no? Más allá que entendamos que al final no son obligaciones, son decisiones. Y haceros la pregunta, si es mi decisión, ¿por qué sigo haciendo cosas que no me gustan? Es que es un poco absurdo, ¿no? Si al final llegamos a la conclusión de que es nuestra decisión. Pero bueno, como siempre, es invitación a hacer lo que queráis, que os vamos a querer de todas formas. Así que nada, y Silvina, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Luna Muñoz, un abrazo. Un placer que hayas compartido un programa más. Igualmente, un abrazo y un placer. Y Desiree López, gracias por compartir parte de tus experiencias con nosotros. Gracias, gracias a ti, Santiago, y gracias a todos por este rato de compartir. Encantada. Y recordar a los que nos estés escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.